Bien. Vamos a trabajar con estas mismas ecuaciones, ¿no? Y vamos a definir si es homogénea o no. ¿Cuándo una ecuación diferencial es homogénea? ¿Cuándo? Bien, si viene la definición. Si no contiene términos que dependen solamente de la variable independiente. En caso contrario es no homogénea. Homogénea si no contiene términos que dependen solamente, en este caso, ¿de qué? ¿Cuál es aquí nuestra variable independiente? Es X, ¿verdad? Veamos entonces. La primera ecuación de tercer orden lineal, ¿es homogénea o no es homogénea? ¿O es no homogénea? ¿Es homogénea o no? ¿Contiene o no términos que dependen solamente de X? ¿Contiene o no términos que solo dependen de la variable independiente? Sí, aquí hay un término, fíjese. El que no analizamos en el caso anterior porque no teníamos aquí Y, ¿verdad? Pero en este caso hay un término que depende solamente de la variable independiente. Si ocurre eso, ¿es homogénea o no homogénea? Fíjense en la definición. ¿Qué sería? Sería no homogénea, ¿verdad? Porque sí contiene en este caso un término que depende solamente de la variable independiente. En este caso sería entonces, aparte de ser lineal, es lineal y no homogénea. ¿Sí? La siguiente, ¿homogénea o no homogénea? No homogénea nuevamente, ¿por qué razón? Hay un término que depende solo de X, no está ni Y ni su derivada Y acompañando ese término, ¿verdad? Solo depende de X. Entonces, ¿qué sería? No homogénea. La de acá, ¿homogénea o no homogénea? ¿Sería? ¿Qué sería? Es un término que depende solamente de X, de esa variable independiente. No, que está la segunda derivada, primera derivada, y a la X por Y. Por lo tanto, ¿qué sería esta ecuación? Es homogénea. ¿Por qué razón? Porque no contiene términos que dependen solamente de ¿qué? De su variable independiente. En este caso es homogénea. Homogénea. Vamos a poner unas dos ecuaciones más para analizar si es lineal y es homogénea. Vamos a poner una más. Ahora ahí. ¿Qué dice? Aquí antes de ver si es lineal o no, tenemos que asegurarnos primero cuál es la variable dependiente y cuál es el independiente. En este caso, ¿cuál es la variable dependiente? En este caso, M, ¿no? La dependiente. ¿Cuál es la independiente entonces? T, ¿verdad? Es la variable independiente. M la dependiente, T la independiente. Muy bien, ahora sí, en base a la definición, ¿lineal o no lineal? ¿Qué dicen? No lineal. ¿Cuál es el término o los términos no lineales en la ecuación? Con respecto a Y, ¿no? A M en este caso. ¿Cuál? ¿Este es lineal? No, miren, acá tenemos la variable dependiente como exponente. Ya basta con ese término sea no lineal para decir que toda mi ecuación diferencial no es lineal. Pero aparte de otros términos más, ¿no? ¿Este es lineal o no con respecto a M? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Porque la otra expresión depende de la variable independiente. ¿Es lineal o no esta? No es lineal. Ya está M aquí, multiplicando a la primera derivada. Y acá, otro término que no es lineal, porque tenemos aquí a M, que M está elevado a un exponente. ¿Sí? Entonces, la ecuación que es no lineal, ¿verdad? Tenemos aquí segundo orden, no lineal. ¿Es homogénea o es no homogénea? ¿Qué dice usted? ¿Es homogénea o no? No homogénea. ¿Cuál era la definición de homogénea? A ver qué decíamos. Es homogénea si no contiene términos que dependen solamente de la variable independiente. ¿Cuál es aquí la variable independiente? T. Hay un término que tiene T y no aparece M para nada. Aquí está M, aquí está M, acá está M, acá está M. ¿Está T solo en algún término? No, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué sería? Sería
homogénea. ¿Por qué? Por definición nos dicen que es homogénea cuando no contiene términos que dependen solamente de su variable independiente, que en este caso es t. En cambio, ¿qué pasaba si multiplicaba por a y o sus derivadas por una función que depende de y mismo? Aquí nomás, ¿no? Aquí fuera por y. ¿Es lineal o no ese término con respecto a y? Sí, y está solita ahí, ¿verdad? Y lo que me acompaña depende de otra variable que no nos interesa si es lineal o no. En cambio, si en vez de x cuadrado tenía otra y, o y cuadrado, ¿sí? Y o y con y nada más. ¿Ya deja de ser lineal? Sí, tengo y cuadrado aquí, tengo un término que no es lineal. Recuerden que cuando la variable está elevada a un exponente ya deja de ser lineal, ¿verdad? Un exponente diferente de 0 a 1 ya deja de ser lineal. Pero ¿qué pasa? Aquí miren que tenemos x cuadrado 8 sobre x y no nos importa qué pase con x. Para hacerse lineal nos importa qué sucede con la función y con sus derivadas. Y vamos a hacer otro ejemplo más, ¿no? Vamos a poner un ejemplo más, una ecuación. A ver, ¿qué dicen ustedes de esta ecuación? ¿Cuál es el orden de esta ecuación? ¿Orden 3 o tercer orden, verdad? Tercer orden. ¿Lineal o no lineal? ¿Por qué no lineal? ¿Cuál es el término no lineal? ¿El de acá? Sí, no, miren que aquí, ¿cuál es la variable dependiente? En este caso la dependiente es x, ¿no? Y ha cambiado, ahora la dependiente es y. ¿Qué pasa entonces? Fíjense que aquí la segunda derivada está afectada por una función que depende de sí misma, ¿no? Por x. ¿Qué pasa cuando está multiplicada por una función que depende de esa misma variable dependiente? ¿Se afecta o no la linealidad? Sí, ¿verdad? Deja de ser lineal y es este término no lineal. ¿El de acá era lineal o no? Sí, está solita su tercera derivada. ¿El de acá lineal o no? También, miren que la función que la acompaña depende de qué variable, de la independiente, no pasa nada. ¿Lineal o no lineal? ¿Ah? Lineal. A ver, claro, la variable aquí independiente es y. Tiene razón. Lo que acostumbra de la y y la y. Aquí la variable independiente es y. Tenemos que analizar ese término para saber si es lineal o no. Ni siquiera analizarlo, ¿no? Porque no contiene la variable dependiente. Pero en todo caso sigue siendo no lineal, ¿verdad? ¿Cuál es el término entonces? Este de aquí es el no lineal. X por segunda derivada de x. Tiene razón, muy bien. Entonces sería no lineal. Por un solo término, ¿no? Nada más. Solamente por este único término. Tiene razón, muy bien. ¿Es o no homogénea? Es no homogénea. Aquí tenemos nuestra variable independiente elevada a una constante, al valor e. Por lo tanto, hay un término que depende solamente de ella. Por lo tanto, ¿qué sería? No homogénea. No homogénea. No homogénea. Sí, tienen razón, muy bien. Y con esto terminamos lo que es así las definiciones, clasificaciones en lo que es una ecuación diferencial. Miren que no hemos visto cuáles son los de primer orden, segundo orden, ¿no? Simplemente hemos dado un ejemplo y hemos reconocido cuando una ecuación es lineal, es homogénea o su orden, ¿verdad? Ya sabemos asimismo que la solución es de la forma y igual a f de x.